Juan Manuel, hoy además, bueno, declara en minutos nada más el exministro Culfas en relación a la denuncia por el gasoducto. Bueno, algunos dirigentes de la oposición han sido denunciantes en esa causa que lleva el juez Rafecas. ¿Qué expectativa tenés? Poca, porque me parece que el ministro fue poco claro, en realidad para contestarle a Cristina Kirchner, desliza una sospecha que no fue clara en cómo la explicó. Hay muchas inconsistencias en lo que dice. Entonces me parece que tiene que ser muy claro. Ojalá que la justicia sea muy precisa, que no se tome como botín político ese gasoducto, que se haga. Nosotros lo que propusimos es, mientras se haga, que sea auditado de manera constante en una auditoría especial por la Auditoría General de la Nación. Pero necesitamos poder hacer las obras, porque a Cristina Kirchner le importa poco que podamos exportar energía al mundo y realmente la necesitamos. Esa licitación estaba lista, recién venía leyendo una nota de La Nación de Gustavo Lopetegui, en agosto del 2019. ¿Se puedan utilizar para conminar al gobierno a hacerlo? No, muy pocas. La verdad que la licitación depende de ellos. Lo que nosotros tenemos que garantizar es que sea una licitación transparente y no tirarnos, no meternos en la interna del gobierno, ser lo más serios posibles, porque es indispensable, gobierne quien gobierne en el 2023, y no puede ser una disputa constante. Los argentinos no nos podemos poner de acuerdo en cosas tan básicas como la infraestructura mínima que necesitamos para que no nos falte energía. Bueno, algo suprema, es decir, son dos mundos distintos. Y la excusa del gobierno o del oficialismo para oponerse a la boleta única era no le importa a la gente. No le importa, no está en la agenda de la gente. ¿Y a la Corte Suprema le importa a la gente? ¿A qué argentino le importa si tiene 4 o 25 miembros? Increíble. Miren, la Corte tuvo históricamente 5 miembros, tuvo en una época 7, después tuvo 9 durante el gobierno de Menem y nunca se le ocurrió a ninguno, ni a Zaffaroni se le había ocurrido un número, hasta hace un mes, de 25 miembros. Y respecto de la boleta única, yo creo que tiene que ver mucho con esto que también estamos hablando. Tiene que ver, porque nosotros los argentinos necesitamos encontrar una salida a este fracaso que sentimos que tenemos, que algunos creen que es definitivo, que les hace bajar los brazos. Y la base de esa salida tiene que ser elecciones más transparentes que nunca el año que viene. Pues tenemos que votar, tenemos que elegir presidente, tenemos que marcar un rumbo nuevo. Y me parece que lo mejor que nos puede pasar es que a 40 años de la democracia votemos con las reglas que vota el mundo civilizado. No estamos pidiendo mucho más que eso. Yo no sé, ahora se lo pregunto a Juan Manuel, también lo sumo a Martín. Pareciera que en el Senado no va a salir. No es sobre fácil. todo porque hay un tema quizá de técnica parlamentaria, por ahí vos nos podés ayudar a hacerlo fácil. Tiene que pasar por las comisiones, ¿no? Hay dos comisiones que están involucradas, más allá de los votos, ¿no? De los senadores que tienen que estar sentados y votando. Es la Comisión de Asuntos Constitucionales y la Comisión de Justicia. Y probablemente si no me equivoco, presupuesto. la de Justicia la preside Parrilli, ¿no? Sí. Y si no sale por comisión, se necesita una mayoría especial de 2/3. Y Mayans dijo, yo no tengo apuro con que pase por comisión. Nosotros tuvimos una estrategia en diputados que tiene 2 antecedentes, uno del 2010 cuando la oposición tenía mayoría, que es primero acordar entre la oposición, entre un número muy grande que te dé al menos la mayoría absoluta de la Cámara, es decir, la mitad más uno de los miembros. Cuando nos pusimos de acuerdo en una sesión, hicimos una moción, una propuesta, y le dijimos al presidente, presidente, usted tiene que convocar a las comisiones y vamos a votar y le vamos a poner un día en el que se convoquen. Eso se hizo y después volvimos a conseguir la mayoría en la Cámara, ya con el dictamen en las comisiones y llevarlo al recinto. Eso en el Senado no hay antecedentes, no ha ocurrido nunca, pero no significa que si nos ponemos de acuerdo por lo menos 37 senadores, no pueda volver a ocurrir. Es un trabajo muy difícil de consensos políticos, en el que tengo algunas esperanzas, porque en diputados lo pudimos hacer con el gobierno provincial de Río Negro, con el gobierno de Schiaretti de Córdoba, con el diputado por Neuquén del Movimiento Popular Neuquino. Si hay diálogo político y estrategia, yo creo que se puede lograr. Si el presidente tiene los números. No tiene más gobernabilidad en el Congreso, eso lo tiene que saber el presidente. Bueno, claro. No tiene más gobernabilidad porque nosotros conseguimos una mayoría que es de 133 votos. Si se enfrenta con el Congreso de esa manera, el presidente no puede esperar más nada del Congreso de la Nación. Bueno, se lo dijo Massa un poco en la escalerilla del avión, le dijo, la renta inesperada no hay números, no pasa. No va a pasar y
Y es por supuesto que es difícil que algunos senadores del Frente de Todos voten esta ley. Necesitamos al menos 2, pero hay 3 que en su momento se pronunciaron. Sí. Y yo creo que con proyectos propios. con proyectos presentados. En el nivel de degradación que tiene el oficialismo, hay una esperanza de que alguno se corra. ¿Por qué? Porque esta es una discusión que se centra en el conurbano bonaerense. Esa yo creo que es la verdadera razón por qué no se quiere la boleta única. Porque hay provincias gobernadas por el peronismo que ya la tienen, donde las elecciones son desdobladas. Y acá lo que está cuidando Cristina es el arrastre que ella le pueda poner como candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires a algunos intendentes y el arrastre que esos intendentes le presten a ella. Digo, y eso es lo que rompe en alguna medida la boleta única y es lo único que le preocupa a Cristina. Entonces no puede estar todo el Congreso de la Nación, sobre todo los senadores de las provincias, preocupados por una discusión de el conurbano de la provincia de Buenos Aires. La oposición está trabajando en construir mayorías. Lo de la boleta única, más allá de la transparencia, es el ejercicio por primera vez de construir una mayoría y ojalá la podamos volver a construir para la ley de alquileres pronto. Sí, por y favor. estamos muy cerca de eso y vamos a trabajar para con esa oposición construir mayorías en al menos 2 o 3 temas más en el Congreso de la Nación. Gracias Juan Manuel López, gracias también a Emilio.